¿Cómo están todos? El día de hoy vamos a tratar el tema de ecografía de la pared abdominal y de la región inguinal. Y pues bueno, solamente como a manera de recordatorio, pues que la imagenología para nosotros es igual a medicina y que pues esa imagenología debe estar basada en todas las bondades que tiene la ecografía, como es la ausencia de radiación y también cuando se hacen los estudios de manera integral y el ultrasonido puede llevar al siguiente paso del estudio del paciente, como en este caso donde se detecta una estenosis de la arteria hepática y se lleva finalmente a una tomografía y al final del día al área de hemodinamia para que se corrija esto. Por otro lado, el ultrasonido tiene otras grandes bondades como la utilidad de los ecorealzadores o del contraste ecográfico, que además tiene la virtud de no dañar ningún órgano debido a que pues no se tiene que metabolizar, sino son microburbujas que se exhalan a través del pulmón. El ultrasonido, pues ella siempre es una herramienta que debemos de estar utilizando en el día a día para poder emitir los diagnósticos y aprovechar todas las ventajas que la ecografía nos da. Por supuesto, hoy día la elastografía eh, es ya también un método que debemos usar día con día. A veces a algunos no les gusta pensar en que o les gusta pensar que la elastografía no funciona muy bien porque no diagnostica pues, nada en realidad, pero no es la función real de la elastografía, sino es una herramienta que hace que tu diagnóstico sea mucho más preciso y seguro sobre todo. Y pues bueno, como todo en la vida, todos los sistemas, todo tiene desventajas. La ecografía pues tiene la desventaja, como se ha dicho desde hace mucho tiempo, que depende mucho de la experiencia del explorador y esto es debido a que es pues muy manual, ¿no? Muy, digámoslo así, artesanal y pues el que corre 40 kilómetros es porque todos los días se entrena. Lo mismo sucede con el ultrasonido, necesita adquirir las habilidades con el tiempo. Se dice también que la curva de aprendizaje es lenta y sobre todo para las exploraciones de los músculos es más difícil. Y pues la otra desventaja es la profundidad de la lesión. Los transductores con los que debemos utilizar en la pared abdominal pues son principalmente aquellos que tengan más de 10 MHz. Sin embargo, esto no excluye que en casos específicos podamos utilizar incluso transductores de hasta 3.5 MHz. Entonces, lo ideal es que tengamos una muy buena resolución con transductores de alta frecuencia, pero debemos también acoplarnos a cada uno de los criterios y de cada uno de los pacientes. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, ¿no? En el transductor, donde vemos en la imagen de la derecha una imagen de aspecto ovoideo y que no tiene tanta resolución porque lo tenemos con un transductor convexo de menor frecuencia en relación a la imagen que está a su izquierda, donde la resolución es muy buena. Sin embargo, la ventaja que tiene en este caso de hacer los dos métodos es que nos da la profundidad y si tienes una colección, entonces tienes que estar seguro que no esté más allá o que no se extienda más allá de un transductor que te da pocos centímetros de profundidad y perder algo de resolución a cambio de tener profundidad y seguridad en nuestros diagnósticos. En cuanto a la técnica de exploración, pues siempre el plano muscular debe de estar hecho en un plano sagital, transversal, con contracción muscular, relajación, valsalva y también, si es necesario, en bipedestación, sobre todo para diagnosticar las hernias. Y pues vaya, aquí tenemos, por ejemplo, con contracción muscular, en donde hay una hernia muscular y pues esta protruye cuando hay contracción. Entonces, y esa es otra de las ventajas de la ecografía, que es un método completamente dinámico. Debemos de considerar el artefacto o los artefactos de anisotropía en los planos musculares y no confundirlos con algunas lesiones.
La anisotropía se da pues porque en los objetos curvos parte del haz del sonido se desvía o se refleja fuera del transductor, entonces estos ecos no regresan y por lo tanto se ve esta zona hipoecoica como se ve en el corte del lado izquierdo, y si hacemos el punta tacón se quita esa y no es una eh, patología. Debemos de considerar también la condición, no es ningún artefacto, es una condición de anisotropía en los músculos y los tendones, sobre todo cuando utilizamos elastografía. Y esto quiere decir que el músculo no se comporta de la misma manera, hablando de su elasticidad o su rigidez, en el eje corto y largo, como se ve en esta imagen, donde es el mismo músculo, y en el eje largo, pues tiende a ser más duro. Aquí el mapa de color tiende al rojo, y en el eje corto es de menos rigidez. Entonces, hay que diferenciar el artefacto de anisotropía con la condición anisotrópica de los músculos y los tendones. Y ya entrando en la parte pues de la hernia de pared abdominal, pues tenemos que decir aquí que una hernia se define como un defecto de la continuidad de las estructuras faciales y o musculoponeuróticas en la pared abdominal y que permiten la salida o protrusión de estructuras que normalmente no deberían pasar a través de ellas, como se muestra pues en estas imágenes. Y hay distintos tipos de hernia y pues el diagnóstico lo podemos hacer a veces incluso con una radiografía de tórax, aunque esta no es de pared abdominal, pero pues se ve pues que tenemos una hernia de gástrica en esta localización. O también, esto ya hoy día con los métodos actuales ya no se ve, pero antes todavía había veces que había que comprobar la hernia a través de estudios varitados y demostrar pues el pase o la, digamos, protrusión de estos asas hacia a través de las fascias. Y ahora también pues, la tomografía, ¿no? Que pues con las reconstrucciones y todo dan un diagnóstico muy fino de la pared abdominal. Eh, Basado en estos métodos de imagen, pues ya hablemos de cuál es la etiología de las hernias en la pared abdominal. Y pues todo empieza y hay cada vez la Asociación Mexicana de Hernias habla más del metabolismo de la colágena como un conocido causa o una causa conocida de herniosis, como ellos le llaman. También puede ser las hernias que son de tipo hereditario y congénito, además de que las hernias son más propensas cuando hay alteraciones de la nutrición o hábitos como el tabaquismo y el sedentarismo. Y por último, pues la otra etiología sería las incisionales después de una cirugía. Existen 7 tipos de hernias en la pared abdominal. Es la hernia supraumbilical o epigástrica, después la hernia umbilical, que está justo en la cicatriz, las hernias infraumbilicales, la hernia de Spiegel en la línea semilunar, las hernias inguinales directas e indirectas y por último las hernias femorales. Son los 7 lugares en donde debemos de buscar siempre hernias, aunque también existen más posteriores, porque estas son ventrales, como la hernia lumbar. En México se dice que más del 10% de las personas tienen hernia en la pared abdominal. De estas, más de la mitad, 58%, corresponden a las inguinales, seguidas de las umbilicales con un 24%, y después, en tercer lugar, las incisionales. Y el resto ya se va al 7%, que son mucho más raras. Y esta, digamos, bibliografía mexicana, pues tiene algunas diferencias con bibliografías internacionales, aunque no deja de cambiar que las hernias inguinales son las más comunes, seguidas de las umbilicales y de las postincisionales, aunque los porcentajes cambian. Finalmente, son las primeras 3 causas de hernias: inguinales, umbilical y postincisional. Y ya pues después las femorales, lumbares y las de Spiegel, que son mucho más raras. La hernia inguinal
es 3 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Y la umbilical e incisional es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Y la femoral, además, es 3 veces más frecuente en mujeres que hombres. Y el 40 o la mitad de los diagnósticos de hernias se presentan entre los 30 y 59, 60 años de edad. Las hernias inguinales pues, son las indirectas en 79%, que son las más frecuentes, las directas 18%, y también en este rubro vamos a tomar a la femoral como parte de las inguinales, que solo representa el 3%. Sin embargo, digamos, hay veces que hay que buscar la hernia femoral cuando no encontramos la inguinal. Y pues la hernia incisional, que pues es la salida del peritoneo o del tejido o del tejido cicatrizal acompañado o no de vísceras abdominales por una zona de debilidad quirúrgica o traumáticamente distinta a los orificios naturales donde emergen las hernias ventrales primarias. Es decir, siempre que hay un evento quirúrgico, pues existe la posibilidad. Incluso ahora, aunque las heridas no sean muy grandes, como los trócares que introducen los cirujanos para la cirugía laparoscópica, también allí es frecuente que el paciente tenga dolor y encontremos hernias incisionales en dicha localización. Cuando hagamos la exploración de la pared abdominal o de las regiones inguinales, debemos de iniciar también siempre viendo el tejido subcutáneo, el plano muscular, siempre con las características que estos tienen de manera normal. Y después también tratar de, con la ecografía, ejemplificar o replicar la anatomía normal como la hemos visto en los esquemas, ¿no? Y aquí se ve muy bien un esquema donde se ven los dos músculos rectos, los oblicuos superficial, el profundo y el recto del abdomen, y que si lo traspolamos a este barrido extendido de ecografía, pues vemos que se ve exactamente igual, ¿no? Los dos músculos rectos, la línea alba, y después los músculos oblicuos y el transverso del abdomen. Entonces tenemos que replicar, y esto es muy importante porque le da certeza a tus imágenes. La gente los entiende mejor y pues se vuelve el diagnóstico mejor. También, por ejemplo, en el eje largo, aquí es bien importante que las inserciones aponeuróticas del músculo recto del abdomen no debemos de confundirlas con lesiones. Es normal que el músculo recto tenga las inserciones aponeuróticas. Otra de las cuestiones que tenemos que hacer siempre, que aunque nos pidan un solo dado, siempre debemos de explorar el lado contralateral y también se están indicando pues cuando hay dolor inguinal sin masa palpable. A veces son muy pequeñitas y las podemos ver a través del ultrasonido. Esta también permite la exploración en bipedestación con Valsalva y en decúbito. Y pues el estudio es muy dinámico. ¿Y cómo empezamos el rastreo de la pared abdominal? Con la intención, pues, primero de buscar hernias. Y pues en la línea media, en la zona epigástrica, hacemos primero un barrido en el eje transversal, buscando si hay algún defecto de la pared. Y esto siempre de manera dinámica, pidiéndole al paciente que haga maniobras de Valsalva. Y pues aquí lo que vamos a encontrar o evidenciar habitualmente, pues primero la diástasis, que tiene su clasificación, cuántos centímetros son, hay varios criterios, depende de lo que leas, pero sí hay criterios bien establecidos de cuándo hay que corregirlo quirúrgicamente y cuándo no. Y pues tenemos también las hernias incisionales, como se ve aquí, que que precisamente es una debilidad después de una cirugía, en donde se ve el músculo recto del lado derecho, el músculo recto del lado izquierdo, y después esta protrusión de 7 centímetros del contenido intraabdominal en la región epigástrica. Después de ver la región epigástrica, pues vamos a explorar la línea semilunar en búsqueda de hernias de Spiegel. Aquí se ve muy bien cómo está el músculo recto del abdomen, la fascia, los oblicuos externo e interno y el transverso del abdomen. Siempre buscando un defecto de llenado y obviamente si buscas de Spiegel, procurar que sea en la parte más inferior, porque incluso a veces pueden confundir como si fueran hernias inguinales altas.
Y aquí pues tenemos pues la hernia de Spiegel que protruye a través de la fascia que une al músculo recto con los oblicuos y el transverso del abdomen. Y aquí tenemos un ejemplo de una hernia de Spiegel, donde se ve el defecto, la protrusión del tejido adiposo intraabdominal y que además este es en reposo y con Valsalva pues protruye aún más. Es importante poner el Doppler color para ver si la hernia solo pudiera estar encarcelada o no, o si ya tiene sufrimiento por una estrangulación. Y pues aquí tenemos el defecto de la pared que les había mostrado con un barrido extendido donde se extiende con Valsalva mucho más que con las maniobras en reposo. Después vamos a la región umbilical. Tenemos que estar haciendo el rastreo con mucho cuidado porque, por ejemplo, hay hernias tan chiquitas como esta que son casi imperceptibles, pero si ustedes ven aquí, se ve cómo protruye el tejido adiposo apenas perceptible con las maniobras de Valsalva. Entonces hay que ser muy minuciosos en esta localización y pues un consejo es que pongan mucho gel. Aquí es el mismo paciente con poquito gel, donde no se alcanza a distinguir bien la profundidad y con mucho gel donde se ve la cicatriz umbilical y te permite una mejor visualización del área que a explorar. Y aquí pues tenemos un ejemplo donde se ve esta imagen pues como un hongo que protruye, que es tejido adiposo en, en la región umbilical o este otro caso donde, insisto, con el Doppler color se demuestra que no hay sufrimiento de este tejido adiposo que ha protruido en este sitio. Y pues con la siempre hacer maniobras de Valsalva dinámicas para ver cómo se ve en tiempo real la protrusión. Además, hoy día ya en los sistemas PACS es posible grabar y mandar al PACS estas cines pequeños y esto da mucha credibilidad a tu estudio. Una vez que hemos revisado la región epigástrica e hipogástrica junto con la región umbilical y la línea semilunar, pues ahora revisamos la región inguinal, en donde lo que nos vamos a fijar primero es en los vasos epigástricos, los vamos a seguir hasta donde se desaparecen, ya muy cerca de los vasos femorales, y allí es donde vamos a iniciar nuestra exploración para en búsqueda de la hernia. Si tienes alguna duda, si es o no un vaso, pues puedes aplicar el Doppler color, como se ve allí, y donde pues no hay ninguna duda de que están ahí los vasos femorales y los epigástricos. Como habíamos dicho, parte de la exploración no nada más la tienes que dejar en que sea hernia o no, porque a veces el paciente tiene dolor y no necesariamente una hernia. Por lo tanto, no cuesta nada hacer un rastreo rápido tanto de las venas o de la vena femoral como de la arteria femoral, en búsqueda incluso de flujo retrógrado para ver si hay insuficiencia venosa, que no te cuesta mucho tiempo y lo puedes hacer. También debemos de seguir todo el cordón umbilical, el cordón espermático, digamos, lo localizamos y lo vamos siguiendo para descartar alguna patología ahí. Y pues siempre las maniobras de Valsalva, que es lo que nos va a hacer a veces que brinque la hernia, ¿no? Que se reduce completamente y cuando pedimos al paciente que haga maniobras de Valsalva es cuando las podemos localizar. Por eso es indispensable que siempre haya maniobras de Valsalva. Debemos de medir el defecto de la pared, tanto en reposo como en Valsalva y también el saco herniario. Aquí está, digamos, como cuando usamos estos videos, pues podemos demostrar con mucha precisión la protrusión del tejido intraabdominal hacia el canal inguinal. Y también debemos considerar, pues, y es muy importante para eso, pues, hacen mucho, sobre todo los urgentes, en casos como este de una hernia estrangulada, donde pues se ve ya la grasa heterogénea, algo de líquido en el saco o saco herniario, y además con la aplicación de Doppler color no hay evidencia de vasculatura en el material que protruye. Por lo tanto, pues es muy importante porque esto ya es una urgencia quirúrgica. Y pues para dar el reporte, pues debemos de dar qué región hemos explorado, la presencia o ausencia de la hernia, el tamaño del cuello, ya dijimos que en reposo y en Valsalva, también el tamaño del saco herniario, y diciendo cuál fue el contenido, si solo es grasa o hay asas de intestino o a veces hasta algún órgano, ¿no? Nos ha tocado ver hernias
incisionales donde el vaso se protruye y está, digamos, herniado también. Hay que comentar si es reductible o no y también si la hernia es dolorosa o no. Eh, Sin embargo, las hernias no son la única causa de dolor en la región inguinal y pueden estar condicionadas por derrame articular, tendinosis, por linfadenopatías y pues obviamente pues, la hernia, ¿no? Son todas las causas. Y a veces, aunque no lo crean, el paciente llega con a revisarse por un dolor en la región inguinal y pues allí es donde, ya que estás allí en la ecografía, si no encuentras nada, pues preguntarle al paciente dónde le duele y tú explorar más allá, como fue este caso, en donde pues lo que el paciente tenía en realidad era una diverticulitis, que gracias a esta ecografía se habló con el tratante, se le hizo una tomografía y se confirmó el diagnóstico de diverticulitis en un paciente que tenía dolor inguinal. Ahora, también puede ser por necrosis grasa, como en este caso, donde se ve esta zona heterogénea del tejido adiposo y que en la tomografía se demuestra que es una necrosis grasa, pues por lo tanto se sabe la causa del dolor, se descarta hernia y pues este caso pues ya sabemos que es no quirúrgico. O incluso también a veces que ahora como los pacientes toman fármacos y puede haber cuadros clínicos que no son los clásicos, también pueden causar dolor inguinal y llegan los pacientes al final del día y pues buscar ir más allá de la región inguinal y buscar otras entidades patológicas como en este caso una apendicitis. Y algo que es muy frecuente, que el paciente tiene dolor, no encuentra hernia y cuando buscas en el escroto, no es nada difícil que lo que encuentres es que haya un varicocele. Incluso a veces yo creo que ver el escroto podría ser hasta parte de la rutina del rastreo de las regiones inguinales cuando no encuentras una hernia. Existen algunas otras masas palpables que no son hernias, como los hematomas, en este caso, que es una imagen ovoidea heterogénea que representó un hematoma y que se ve el canal inguinal completo y al final el testículo con algo de hidrocele. En este otro caso también, pues la masa palpable correspondió a un gran hidrocele que tenía detritus en su interior y que pues no fue una hernia, sino un gran hidrocele que se extendía muy alto. Y algunas causas de dolor en la región inguinal, cuando no encuentras en las bolsas escrotales, pues bueno, puedes subir a la cavidad abdominal, sobre todo en los pacientes pediátricos con testículos, digamos, localizados en situación intraabdominal. Y una vez que se hace el diagnóstico, pues lo que sigue es que haya una cirugía y habitualmente colocan mallas y también la ecografía es muy importante en la exploración después de la pared abdominal y de las regiones inguinales porque podemos demostrar, uno, si hay o no recidiva de la hernia o alguna complicación, como en este caso, donde pues se ve líquido con ecos puntiformes que representan detritus en un paciente que tuvo una infección después de la hernioplastia y pues la malla, pues se complicó el paciente, ¿no? Y pues vaya, no todo lo que es la pared abdominal es basada en búsqueda de hernias, aunque es casi, vaya, lo que más frecuente, pero también debemos de identificar lesiones de los músculos, pues, por ejemplo, aquí que hay un desgarro y podemos hasta incluso seguirlos hacia el tiempo y que fue de aquí un lapso de más o menos 10 días, donde ya se estaba haciendo una miositis osificante. O, por ejemplo, en estas masas, aquí, una masa palpable, donde la paciente refería que dolía, a veces sí y a veces no, y que además crecía y disminuía de tamaño esta lesión. A la hora de la ecografía, pues vimos que se veía esta masa que estaba tomando parte del músculo recto del abdomen y que pues tenía vasculatura. Nosotros pues le comentamos al cirujano que y considerando que tenía antecedentes de cesáreas, pues que podría, porque además era cada mes el dolor, se le hizo la tomografía donde se confirma la masa, se operó al paciente y el patólogo reportó una endometriosis, ¿no? Entonces es parte de las patologías que puedes encontrar en la pared abdominal. Otras cosas también, pues cuando hay traumatismos, pues buscar cuerpos extraños en la pared abdominal y además ver que no estén afectando pues el peritoneo.
como en este caso de un vidrio, o en este otro también donde se ve un ganglio linfático en la región inguinal que, que produce pues, una sombra sucia y dispersión del sonido. Una paciente que, se inyectó sustancias estéticas y que pues finalmente estas se absorbieron y se quedaron en los ganglios linfáticos que la paciente, ella refería dolor en dicha localización. Se descartó la hernia y se confirmó pues que esto era un ganglio infiltrado pues por coadyuvantes. También no debemos olvidar que los lipomas son otra causa de lesiones en general en el organismo, pero también en la pared abdominal, y distinguir que hay subcutáneos, que son los más frecuentes, intermusculares entre los músculos y los musculares como tal. Aquí también debemos de ver en las lesiones el uso de la elastografía. En las lesiones de pared abdominal a veces son sólidas, a veces pueden ser líquidas, y cuando hay dudas, por ejemplo aquí, aunque se ve reforzamiento acústico, pues hay unas zonas ecogénicas en el centro que pues no hubo vasculatura, pero para confirmar o no su origen líquido usamos elastografía de ondas de corte, y en la elastografía de ondas de corte el líquido no produce señal, y pues entonces hay un agujero aquí del mapa de color y nos confirma que lo que estamos viendo es de contenido líquido. Hay que recordar que esto es shear wave, pero que la elastografía compresiva lo que produce cuando hay líquido es un patrón trilaminar. Y pues está muy bien este ejemplo, en el anterior donde pues vemos que no hay vasculatura, y en este otro donde pues hacemos el Doppler color y pues demostramos que la lesión es completamente sólida y que es un hemangioma. A diferencia de la lesión que vemos en la fotografía superior, que es ecográficamente muy similar, pero aquí la vasculatura es periférica, condicionada por el proceso inflamatorio de este absceso subcutáneo. Y pues también tenemos algunos tumores malignos. De aquí, digamos, si vemos esto, pues podría ser una celulitis de primera instancia, pero cuando ponemos el color, el patrón es de que un incremento significativo, y finalmente este fue un tumor, un fibroma histiocítico. Muchas gracias. Listo, doctor.